Bueno, vamos a estudiar un caso concreto de la actualidad. En las últimas semanas se conoció una noticia de inseguridad en el cual un jubilado asesinó a uno de los ladrones que había intentado robarle en su casa y se debatió ampliamente si este caso de homicidio podía encontrarse dentro del Instituto de la Legítima Defensa. Por lo tanto, podemos preguntarnos si, dadas las circunstancias de hechos que sucedieron en este caso en particular, podemos hablar de legítima defensa o no. Una importante aclaración al respecto. No se va a tener certeza de qué fue lo que sucedió hasta que tanto no se celebre el juicio oral penal, en el cual se ventilen las pruebas y se dé por probada algunas cosas y por no probada algunas otras, y podamos hablar si en base a esas pruebas ventiladas y dadas por certeras, podemos hablar de legítima defensa, exceso en la legítima defensa u homicidio simple. Bueno, intentemos analizar si lo que sabemos de este caso en particular respeta los requisitos legales de la legítima defensa. En primera instancia ya vemos que la agresión ilegítima no era ni actual ni inminente. No es actual porque podemos ver que, finalizado la tortura y el intento de robo, el jubilado sale de su casa y se encuentra con que uno de los asaltantes estaba intentando escaparse y además imposibilitado de caminar. Ahí se lo puede ver tirado en el piso. Podemos ver que tampoco es inminente. La persona no tenía ningún tipo de posibilidad de lastimar al jubilado porque ni siquiera podía conducirse por sus propios medios. Veremos que tampoco hay una necesidad racional del medio empleado. En las primeras pericias surge que el asaltante fue herido de bala y eso le causó su muerte. Si se logra probar que en este acto el jubilado le está disparando estando el asaltante en el piso, podemos ver claramente un ejemplo donde no hay racionalidad del medio empleado para repeler una agresión. ¿Por qué? El asaltante está en el piso, no se puede levantar ni se puede defender, y el jubilado en ese estado le efectúa disparos que acaban con su vida. Por último tenemos la falta de provocación. Dada esta circunstancia de cómo se dio este asesinato posterior a la entrada de un robo, no tiene mucho sentido analizarlo porque son dos circunstancias totalmente distintas. Por un lado tenemos el intento de robo dentro del domicilio del jubilado, pero finaliza y posteriormente tenemos el homicidio del asaltante en las cercanías del hogar del jubilado. En primera instancia, la legítima defensa, que es hacia dónde va a intentar arribar la defensa del acusado, que es no tener ningún tipo de pena. Luego tenemos el exceso de la legítima defensa. Vendría a ser que se dieron algunos de los requisitos de la legítima defensa, pero me excedí en el modo de cómo ejercí esa defensa, ¿no? Tenemos una pena menor. Y por último tenemos las circunstancias en las cuales no se da ninguno de los requisitos de la legítima defensa, no se da conceptualmente tampoco la legítima defensa e incurrimos en un delito de tipo penal que además es punible, ¿sí? Tenemos el ejemplo entonces del homicidio simple, donde se me va a poner la pena que le corresponde al homicidio. Si bien el homicidio se dio en una circunstancia en la cual a mí primero me habían agredido y primero, por ejemplo, me habían intentado robar y torturado, en el momento en el cual yo perpetúo el homicidio, hablamos de una segunda instancia y donde no están presentes los requisitos que tienen que estar presentes en la legítima defensa. Tenemos algunos antecedentes en el país. Claramente no es la primera vez que pasa. Hubo un famoso caso de un ingeniero, conocido como el ingeniero Santos, que mató a dos ladrones que le habían robado un pasacassette. En este caso, el ingeniero los persiguió con el auto, los alcanzó y les disparó 2 tiros matándolos a los dos. La justicia dejó claro en su fallo que no había legítima defensa porque el ingeniero los había perseguido en búsqueda de venganza y no se enfrentaba ante un peligro inminente. De hecho, él mismo había generado el peligro. La principal idea de este video es haber podido desarrollar el tema de la legítima defensa y cómo son los requisitos que establece el Código Penal. Además, que podamos ver como estudiantes que hay temas de la actualidad que si nosotros los podemos analizar luego de algunos conceptos legales, podemos estudiarlos desde otra manera. Esto es tener un punto de vista un poquito más formado e incluso poder opinar con un poquito más de conocimiento. Siempre. Uno menos.
este no jode más. Remarcarles además que este estudio forma parte de una discusión legal. Al discutir sobre si están presentes o no los requisitos de la legítima defensa, no estamos debatiendo moralmente si corresponde o no asesinar a una persona que entró a robar a mi domicilio. Bueno, con esto llegamos al final del video sobre el derecho penal y la legítima defensa. Espero que les haya quedado claro.